aumento del 10% de su monto. En el municipio de La Paz puede pagarse en todas las agencias de entidades bancarias o financieras que estén autorizadas. También se necesita el número de placa que asigna la Administración Tributaria Municipal pro forma obtenida de la página web del RUAT. Las personas jurídicas deben previamente tramitar su liquidación de valor, libros o tablas. La base imponible y alicuotas. ¿Qué es la base imponible? En el Código de Tributario establece que la base imponible es la unidad de medida de acuerdo a las normas legales sobre cuál aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. ¿Qué se entiende por alícuota? Se entiende que la alícuota es un valor fijo por porcentual establecido por la ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. ¿Cómo se determina la base imponible de los impuestos a los vehículos? En el artículo 59 de la Ley 843 establece que los impuestos estará dada por los valores de vehículos automotores. En el artículo 63 de la Ley 843, el órgano efectivo actualizó por los montos establecidos. Es el 50% para pagar la alícuota y el 20% sobre los saldos. Por la Resolución Suprema del 17.991 del 7 de marzo en 2016 se aprueba que la escala para la liquidación del impuesto a la propiedad de vehículos automotor, aplicando los alícuotas que se indican a continuación. Tasa de transporte público y pasajeros de carga urbana y la carga distinta de los impuestos determinará aplicando el 50% de la alícuota que se indica en este artículo. Bueno, licenciado, pasamos al cálculo del impuesto a la propiedad de vehículos automotores y se necesitan estos datos de identificación del vehículo y también los datos técnicos. Como podemos ver, se necesita la placa, la clase, la póliza, el servicio, el modelo, si es cilindrada, la procedencia, la tracción, el turbo y las puertas. Aquí podemos ver un ejemplo que, por ejemplo, donde BI es igual a base imponible, BT es igual a valor en tablas, MD es igual a monto determinado. Y en el cálculo del factor de antigüedad colocamos el modelo, en este caso es 2001, según la tabla de depreciación, que es 0,107. El cálculo de la base imponible. La base imponible se calcula con la siguiente fórmula. Base imponible igual valor de tablas por 1 más carrocería más chasis por IGA. Después reemplazamos los valores en la fórmula, que es esta fórmula que ya hemos dicho. Y tenemos el valor de 47.799. ¿Cómo calculamos el monto determinado? Se utiliza la fórmula del MD, es igual a la base imponible menos el excedente por la alícuota más el crédito fiscal. Y aquí tenemos el monto determinado, que sería de 717. Bueno, yo voy a explicar un ejemplo más.
Este ejemplo pues va a decir que para determinar el IPVA de un vehículo japonesa marca Nissan va a tener el valor en tablas de bolivianos 188.279. Para este impuesto se va a usar la alícuota fija de que va a ser según tablas de 1.437 por el 2, sobre el 2% del excedente. Este va a ser la resta del valor de la movilidad que había mencionado, menos 71.887 por el 2%. Esta operación va a ser, nos va a dar lo que va a ser el impuesto determinado, que va a ser bolivianos 3.765, menos el 10% del descuento, que va a ser 376. Esta operación nos va a dar el importe a pagar del impuesto a los vehículos, que en este caso va a ser bolivianos 3.389. Luego vamos a pasar a la fórmula que mi compañera ya había explicado anteriormente. Vamos a reemplazar los datos y al hacer la operación tenemos que redondearlo y este nos va a dar un valor de 3.765. Y ese sería el ejemplo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, compañeros. Eso fue todo por la exposición. Bueno, a ver, algunas preguntas tal vez de parte del curso, sus compañeros. ¿Alguien? Bueno, a ver, un poquito podrían aclarar, ¿quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Licenciado, son todas las personas propietarias de vehículos, ya sean estas personas jurídicas o naturales, o sus sucesiones en divisas, esto quiere decir sus herederos. Esto también excluye a los vehículos que son de servicio público, es decir, las ambulancias, las patrullas, esos no pagan impuestos. Bueno, si una empresa tiene vehículos a su nombre, ¿será sujeto pasivo? Por ejemplo, la CBN, digamos, ¿no? La Cervecería Boliviana Nacional. Los vehículos están a su nombre de CBN. ¿Qué clase de sujeto será? ¿Siguen siendo sujetos pasivos, licenciado? Pero, ¿qué clase de personas? Jurídicas, Jurídicos, ¿no ven? Jurídicos. sí, licenciado. Bueno, entonces, ahora el otro grupo, por favor. Si está presente. Licenciado, yo voy a compartir pantalla. Estoy levantando la mano. No sé si puede dar un permiso. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Mamania pasa Nayeli Alejandra. Está Ah, con la mano levantada. a ver, como mamá, ni estoy buscando. Más está como mamani. Bueno, desactive su micrófono, ahí voy a identificar. A mamani, ¿no? Mamani pasa, ya está bien. Ahora sí, Sí, puede, licenciado. puede compartir, ¿no? Sí, se ve, se ve.
Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, es decir, el IMT. Nuestros integrantes somos Alego Simiani, Jonathan Marcelo, Bilbao Santos Johnny Marcelo, González López Jimmy Samir, Mamani Pasa Nayera Lijana, mi persona, y Mamani Nina Edil Mario, Mamani Quispe Cintia Yamile, Porto Conde Daniel Franz, Kenta Torres, Gretchen Nayel. Para empezar tenemos la introducción. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando en la introducción, en este tema nos vamos a centrar sobre la aplicación de la normativa tributaria. Ya que el IMT es muy parecido al IT, vamos a hablar sobre cuál es la diferencia y centrarnos más que todo en el IMT, cuál es la base imponible, el hecho generador y la alícuota a aplicar. Siguiente diapositiva, por favor. La creación del IMT. Vamos a partir de un punto donde es la creación o la reforma tributaria de la ley 843, sobre que antes de la creación de esta ley, los ingresos municipales estaban compuestos sobre los impuestos a la propiedad inmueble urbana, impuestos sobre vehículos automotores y su transferencia, también el impuesto a las transferencias de los inmuebles urbanos, que estaba incluido dentro del impuesto a la propiedad inmueble urbana. Y también encontramos otros ingresos que eran de patentes, tasas, licencias, multas tributarias. En estos ingresos municipales podemos ver que el IMT está dividido en 3 tipos de impuestos, que son los primeros puntos que aparecen. Después, la siguiente diapositiva, por favor. Luego de la creación o de la promulgación de la Ley 843 en el año 1986, se estableció una transformación tanto para el país en general y en el municipal, en el cual podemos ver que se crea el ITEM, que le otorga la facultad de recaudar al gobierno central el impuesto a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, que anteriormente era de dominio municipal. Luego de 8 años, en el año 1994, se crea la Ley 1606, en el cual se crea o menciona en el artículo 2 que el impuesto a las transferencias municipales grava las ventas o las transferencias eventuales, que luego pasa a llamarse como impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, en el cual se le otorga la facultad para el cobro de este impuesto a las alcaldías y municipios, que es de dominio municipal. Mi compañero va a continuar. Ok, que sí. Ya, buen día, licenciado. Continuamos con la norma legal. La base normativa del impuesto municipal a las transferencias es la ley número 843 y la ley 1606. Y también tenemos el decreto supremo número 24054, que fue dictada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 29 de junio de 1998, que en el artículo segundo de la ley número 1606 de 22 de diciembre de 1994 ha creado el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, que forma parte del dominio tributario municipal con base en la norma establecida del título sexto de la ley número 843 y sus reglamentos. En el gobierno municipal ha elevado a la Secretaría Nacional de Hacienda una propuesta reglamentaria del artículo segundo de la ley número 1606 en base a las conclusiones de una reunión nacional, oficiales mayores administrativos y otras autoridades financieras y entes municipales, que los gobiernos municipales son responsables de la recaudación y fiscalización correcta de este impuesto. En ocasiones
de la transferencia de inmuebles y vehículos automotores registrada cada una de sus jurisdicciones, que para la correcta aplicación de este impuesto se hace necesario dictar las normas reglamentarias correspondientes que aseguren la vigencia uniforme de carácter nacional en cumplimiento de principios de generalidad que rige constitucionalmente en materia tributaria. Mi compañero continuará con la siguiente parte. Continuando con la exposición, tenemos el sujeto activo. Pero vamos a ver el sujeto activo del IMT, que es el gobierno municipal jurisdiccional que se encuentre ubicado, ¿no?, en lo que es el bien inmueble. Este será objeto de la transferencia grabada por este impuesto, o también lo que es en registros que se encuentre inscritos en el vehículo automotor. Esto ya sea por la transferencia que ya ha sido, no, que debe pagarse del IMT, o también como se dice, ¿no?, en el artículo 4. Tenemos lo que es también el sujeto pasivo, pero ¿qué nos dice el artículo 5 del decreto supremo número 24054? Aquí nos habla sobre el sujeto pasivo, que es el impuesto que toda persona natural o jurídica se encuentra el nombre registrado en lo que es el bien sujeto a la transferencia. Pero ¿quiénes son las personas naturales? Las personas naturales es el ciudadano común que cuenta con el nombre, apellido o titular de derechos, que cuenta con derechos o también obligaciones. ¿Y quiénes son las personas jurídicas? Las personas jurídicas van a ser toda asociación de es una asociación de varias personas en una sociedad, o también un organismo donde se va a identificar por tener un nombre comercial o ya sea una razón social, que la ley va a reconocer como sujeto de derechos, o también que va a contraer lo que es las obligaciones civiles, tanto como comerciales. Pasamos a lo que es los requisitos. La base imponible está determinada mediante los avalúos fiscales que realizan las alcaldías, además mediante sus reglamentos técnicos y catastrales. Si no está disponible este método, lo que suele suceder en las propiedades rurales, la base imponible se determinará mediante un autoevalúo que hará el mismo dueño. Siguiente, por favor. Ahora, haciendo referencia a los vehículos automotores, estará dada por los valores de los vehículos automotores la exaduana, que para los modelos correspondientes al último año de la aplicación del tributo y anteriores se establezca anualmente el Poder Ejecutivo. Siguiente, por favor. Y en el caso de arrendamiento financiero, la base imponible del impuesto estará dada únicamente sobre el saldo del precio pagado cuando el arrendatario ejerza la opción de compra. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente, haciendo referencia a lo que es a la alicota, según el Decreto Supremo 24054, sobre la base imponible, la alicota general que tendremos es del 3%. Ahora, por último, ¿qué grava? El impuesto municipal a las transferencias grava la transferencia de dominio o propiedad de bienes inmuebles, y este se pagará al gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentra registrada el bien. Bueno, continuando con las exenciones del impuesto al municipal a la transferencia de inmuebles y vehículos automotores, tenemos como ser la venta de vehículos automotores por casas comerciales, también las donaciones, declaratoria de herederos y transferencia a título gratuito. Estas dos últimos, ya que son también una transferencia, pero están cubiertos por otro tipo de impuesto, tal como ser el impuesto a las sucesiones y a las transmisiones gratuitas de bienes. También tenemos las transferencias como primera venta, ya que también está exento de este impuesto y está cubierto por el impuesto a las transacciones. Siguiente diapositiva, por favor. El cálculo del impuesto. La norma
establece que el impuesto municipal a transferencias está cubierto por el 3% aplicado al monto mayor, ya sea de la base imponible del bien del vehículo inmueble, o sea, el valor de la venta establecida en la minuta de transferencia. En el monte de la liquidación del impuesto, supongamos que estamos en la venta de un vehículo automotor por 35,000 bolivianos. En este caso, la base imponible sería los 35,000. Sobre esa base imponible, aplicar la alícuota del 3% y en este caso el IMT sería de 1.050. También podemos decir que el notario de fe pública al momento de la protocolización no debe dar curso antes sin tener el respaldo de que se haya pagado el IMT por el sujeto pasivo. Y todo esto lo hace con el fin de que los sujetos pasivos no puedan evadir dicho impuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Formas de pago del IMT. Este impuesto se liquidará en declaraciones juradas que se realizarán en formularios diseñados y aprobados uniformemente por los entes recaudadores, debiendo ser pagado en los bancos autorizados por el respectivo gobierno municipal o en un lugar expresamente señalado por el mismo. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se debe pagar el IMT? Dicho impuesto deberá ser pagado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de perfeccionamiento del hecho generador. Como nota tenemos que el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE no es deducible contra el pago de este impuesto. Siguiente, por favor. Y continuando tenemos lo que es los requisitos. En esta parte vamos a dividir lo que son las personas naturales y también las personas jurídicas. Para las personas naturales, los requisitos son la fotocopia de la cédula de identidad de los compradores o también de los vendedores, si es que corresponde. Aquí como la imagen lo muestra. También tenemos otro requisito que es la fotocopia del testimonio de propiedad, como podemos observar en la diapositiva. Luego tenemos lo que es la fotocopia de la minuta de transferencia, como podemos observar en la imagen, y la fotocopia del pago del impuesto a la propiedad. Para las personas jurídicas, los requisitos son diferentes, son casi similares, pero varían un requisito. El primer requisito es, como siempre, la cédula de identidad del representante legal, ya sea el comprador o también el vendedor. También tenemos lo que es la fotocopia del NIT. Otro requisito es la fotocopia del testimonio de propiedad. También tenemos la fotocopia de la minuta de transferencia, la fotocopia del pago del impuesto de la propiedad y la fotocopia del testimonio de propiedad. Tenemos los formularios. Los formularios va a variar, ya que vamos a utilizar el formulario 180 y 181. El 180 va a ser para los inmuebles de la misma alcaldía, ya sea para el interior. El 181 va a ser para los inmuebles de distinta alcaldía. También tenemos lo que es el formulario 174, que va a ser para los vehículos de la misma alcaldía, y el formulario 175 para los vehículos de diferente alcaldía. Tenemos el formulario 502, que son para inmuebles de La Paz, y el formulario 503, que son también para los inmuebles de La Paz. Y vamos a adjuntar lo que es el formulario 430 y 692 conjuntamente para lo que es el pago del IMT. Para continuar tenemos lo que es las conclusiones. Adelante, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Continuando con las conclusiones, para esto, muchas veces las personas, en este caso las personas vendedoras, se encuentran en una situación de una interrogante y se hacen esta cuestionante. Se preguntan qué impuesto se debe pagar, ya que existe una confusión si se debe pagar el IT o bien el IMT. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, para responder esta cuestionante, debemos hablar un poco sobre el IT y también el IMT. En el IT se nos dice que este impuesto lo cobra el SIN, es decir, que se lo debe pagar al Servicio de Impuestos Nacionales. Siempre y cuando se trate de su primera venta, ¿no? Como nos dice la ley 843 en su artículo 72, que nos dice que esta señala que toda transacción sea realizada por cualquier persona está grabada por el IT. También tenemos el decreto supremo 21532, que es el reglamento del IT, y en su artículo 2 se nos dice que esto únicamente alcanza las operaciones de venta de bienes inmuebles. Y siempre que se trate de su primera venta, ¿no? Las transferencias posteriores a la primera venta ya son los que están grabadas por el IMT. Siguiente diapositiva, por favor. El IMT. Esto se nos dice que lo cobran las alcaldías o municipios. Con respecto a la normativa, tenemos en la ley 843 que nos habla del IMT en su artículo 107. Aquí nos dice que esta se señala que es de dominio tributario municipal, ¿no? Ya también se agrega que no pertenecen al dominio tributario municipal el impuesto a las transacciones que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuada dentro de su giro por casa comerciales, importadoras y fabricantes. Al respecto, también tenemos el reglamento del IMT, Decreto Supremo 24054, que en su artículo 2 nos menciona que se establece que están comprendidas en el ámbito de este impuesto las transferencias eventuales de inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. Para llegar a una conclusión y responder a la interrogante que anteriormente habíamos mencionado, ¿qué impuesto o a dónde debemos pagar? Vamos a mencionar un ejemplo de aplicación. En este caso, vamos a considerar una empresa A. Esta empresa loteadora, ¿no? Y la empresa B. La empresa A, vamos a decir que vende a la empresa B un terreno, pongamos de 500 metros cuadrados. Y la empresa B es la que compra, ¿no? El terreno. Y esta empresa B decide construir una casa con departamentos, la cual un departamento lo vende al señor Juan Pérez. Ya, aquí podemos observar dos situaciones. La empresa A, loteadora, que vende a la empresa B, y esta empresa debería pagar lo que es, como es su primera venta, ¿no? Y está en su giro específico de la empresa, debería pagar lo que es el IT. Y bien, ahora la empresa B, que ya está haciendo una venta posterior a la primera, ya le corresponde pagar el IMT. Y esta lo pagan las alcaldías. Entonces, bajo este ejemplo que tenemos, podemos concluir diciendo que el IT graba las primeras ventas y el IMT el resto de las transferencias. Voy a continuar, mi compañero. Ya, recomendaciones. Para poder controlar y reducir la evasión del pago del impuesto municipal a las transferencias, se sugiere la promulgación de un marco normativo ley que unifique las transferencias de inmuebles y vehículos automotores. Siguiente, por favor. Dentro de este contexto mencionamos algunos puntos para la unificación del impuesto que grava la transferencia onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores. La asistencia, como punto número 1, la
existencia de un impuesto único a la transferencia onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores se traducirá en una mayor coherencia jurídica y administrativa del tributo. 2. Se complementará con el impuesto a la propiedad de esos bienes, permitiendo completar el padrón municipal de contribuyentes en las respectivas jurisdicciones de los gobiernos municipales. 3. Contribuirá a completar el sistema de catastro de inmuebles y el registro de vehículos ya existente, lo que permitirá contar con una información sistematizada y actualizada de avalúos y precios de las propiedades inmobiliarias y vehículos. Por otra parte, perfeccionará el círculo administrativo para controlar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Eso es todo. Gracias por su atención. Bueno, jóvenes del curso, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, al grupo. ¿Cuándo habría evasión de este impuesto de parte de los sujetos pasivos? ¿Cuándo habría evasión? ¿Alguien del grupo? Licenciado, ¿podría ser al momento de la protocolización ante el notario de fe pública? Entonces, en ese caso estaríamos diciendo, ¿no? ¿Cuándo se debe pagar este impuesto? ¿Cuál es el plazo para pagar este impuesto? Más que todo en vehículos, ¿no? ¿Qué ocurre en los vehículos? A ver, cuando uno vende. ¿Algún comentario al respecto de los vehículos? Se debe pagar dentro de los 10 días hábiles, licenciado. Dentro de los 10 días hábiles, ¿no? Pero ¿qué ocurre casi en la vida real? ¿Qué ocurre en la vida real? A ver. Es decir, yo vendo mi vehículo mediante una minuta, ¿no? Pero a veces no lo cambian de nombre, el comprador no cambia de nombre. Entonces, por años, esta sigue esa movilidad a nombre del que ha vendido, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y ahí se está evadiendo el impuesto, ¿no? No ha pagado ese impuesto de transferencia. Normalmente eso ocurre en el caso de vehículos, ¿no? En el caso de bienes inmuebles, sí, inmediatamente, ¿no? Eso lo tenemos menos de los 10 días máximo. Se debe pagar. Tal vez algún otro comentario. Que todo, licenciado, acá en Bolivia existen lo que es el retraso del pago y eso es lo que podría contar. No ve que existe. Bueno, jóvenes, entonces voy a llamar lista, ¿ya? Y se pueden salir en la sala. El día miércoles tenemos el examen. Aula, no me han dicho todavía, seguramente mañana me avisarán, pero bueno, va a ser uno de los pabellones, ¿no? Ahí, creo que todos conocemos. Solo voy a ir a dejar la nota, solicitando aula, ¿ya? Salvo que... Licenciado, disculpe. Sí, Los temas eran IUE y RCIVA, ¿no, sí, licenciado? sí. Está bien. Y usted nos indicó que sería solo práctico, aún está en pie eso, licenciado. Sí, va a ser práctico, va a ser. Está bien, licenciado, muchas gracias. Pues se traen, ya les dije, los formularios, ¿sí?
el 610, 608, el 500 y 520, ¿ya? Sí, Y el echarlos por- 510 dijo licenciado, perdón. sí. Se echan los formularios. Bueno, entonces voy a llamar lista y se pueden ir saliendo de la sala a medida que voy llamando. A ver, ¿dónde está? Ya. Agno. Presente, licenciado. Ok. Halcón. Halcón Limber. Halcón Fabio. Presente, licenciado. Alejo Signani. Presente, licenciado. Aliaga Presente, Yarari. licenciado. Álvarez Joana. Presente, licenciado. Arroba Carla. Benito Jenny. Presente, licenciado. Bilbao Johnny. Bilbao. Boyan. Presente, licenciado. Cala Melvi. Cardoso. Presente, licenciado. Carlo Cruz. Presente, licenciado. Casillo. Carvajal. Presente, licenciado. Casa Cadena. Choquehuanca Apasa. Presente, licenciado. Chuquimia. Coaquira. Cocarico. Cocarico, presente, licenciado. Conde Josep. Condoreno Abel. Coronel Yoki. Presente, licenciado. Okay. Cruz Karen. Presente, licenciado. Cruz Jorge. Presente, licenciado. Díaz. Fernández Dayan. Presente, licenciado Fernández. Fernández José. Presente, licenciado. Flores Seila. Presente, licenciado. Curuya Rudy. Presente, licenciado. Gironda. González Jimmy. Presente, licenciado. Guaywa Jonathan. Presente, licenciado. Herrera Alison. Herrera Alison. Herrera Lourdes. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Perdón. Alison. Sí, licenciado, presente. Lourdes también, ¿no? Está. Sí, licenciado. Honorio Caroline. Huanca Melanie. Huanca Maribel. Presente, licenciado Huanca Mamani. Huanca Judith. Presente, licenciado Huanca Judith. Huanca Lindsay. Presente, licenciado. Uchani Cecilia. Ibáñez Ariel. Jarro Jocelyn. Jiménez Seide. Jurado Alberto. Presente, licenciado. Laura Carolina. Presente, licenciado.